todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperemos que esta palabra, dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Vamos a orar para que esta palabra hable a nuestras vidas. Señor, gracias por su palabra y gracias, Dios, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí en su casa. Ahora, Espíritu Santo, yo le ruego, Señor, que usted derrame bendición hasta que sobre y abunde en nuestras vidas. Señor mío y Dios mío, bendíganos a todos grandemente. Aún ora usted, Señor, por nuestros hermanos que hoy no pueden estar presentes. Donde quiera que ellos estén, Señor, bendiga sus vidas grandemente. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. He puesto por tema a esta predicación: I have placed by title to this preach, viviendo para servir. Living to Serve. Viviendo para servir. Living to serve. La iglesia primitiva nos muestra cómo el crecimiento The primitive church shows us about how growth de una congregación iba a traer mayores demandas para los líderes de la iglesia. of how a bigger church was going to bring demands for the leaderships of the church. Y desde sus inicios en la iglesia primitiva And from the beginning, the primitive church fue un crecimiento explosivo became an explosive growth. a partir de que Jesús les pidió que no se fueran de Jerusalén porque iban a ser llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se derramó. Entonces la iglesia de Cristo creció. And on that note, it was written to them to not leave from Jerusalem because it was promised a falling of the Holy Spirit, and so it was. Pero antes de eso, But before that, todavía estando Jesús aquí en esta tierra Jesus still being upon this earth y andando él y haciendo un llamado a los que le iban a servir como discípulos, and while him being there and calling to those who were going to be his disciples, Jesús le dijo a Simón y a su hermano Andrés, Jesus told Simon and his al brother, llamarlos, la escritura dice que empezó a predicar el evangelio. Scripture says that he began to
preach the gospel. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. The gospel are the good news of salvation. Y esas buenas nuevas de salvación, hermanos, And those good news of salvation son las que en su tiempo llegó a cada uno de nosotros a nuestras vidas. are that in its time have reached every single one of us in our lives. Algunos de nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación Many of us reached the good message of salvation por medio de nuestros padres, through our parents, de algún amigo que nos invitó por primera vez a la iglesia, from a friend who first invited us de algún to church, primo o algún hermano que ya iba a la iglesia. from maybe a brother or sister who already went to church. Y estos nos insistían para que nosotros viniésemos al conocimiento del evangelio glorioso de Jesucristo. And that insisted us to come to the gospel. Pues el Señor mismo en su caminar, cuando empezó a predicar este evangelio, With Jesus himself, when he began to walk and preach the gospel, dijo a las multitudes: he told to the multitudes, arrepentíos, repent, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. because the kingdom of heavens have come near to Esta us. palabra hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, iglesia de Bryan. That scripture till this day keeps Porque el happening. reino de los cielos se ha acercado aquí, a esta hermosa ciudad de Bryan, Texas. Because the kingdom of heaven Hermano, has come es near to aquí this en church esta of Bryan. congregación It is here in this congregation donde por obra de su Espíritu Santo where through the works of the Holy el Spirit, Señor establece el reino de los cielos. the Lord establishes the Es kingdom por of este heaven. reino que Dios estableció It is through this kingdom where God que established nosotros nos gozamos en la alabanza. that we rejoice Nos in the gozamos praise, en la alabanza. that we rejoice in the Es un praise. gozo, es un contentamiento It is a ver a la joy. iglesia del Señor moviéndose en medio del reino de los cielos que está establecido aquí en este lugar, aquí en la ciudad de Bryan. It brings us joy when we see the people of the Lord worship and praise within the kingdom. Y esto, hermanos, es lo que nos llena de júbilo, And this is what fills nos us llena up de with gozo. joy. It fills Hay us un up contentamiento en happiness. nuestras vidas. There's happiness in our lives. Hay un agradecimiento hacia Dios. There's thankfulness. Y por eso yo te digo en esta tarde, hermano, And through that I tell you, hermana, echa fuera tus preocupaciones. take out your Echa problems. fuera de tu vida toda dolencia. Take out all pain. Oh, echa fuera de tu vida todo aquello que te esté robando la paz. Porque la paz de nuestro Señor Jesucristo está aquí en esta congregación. And whatever is taking the peace from you, let it come out of your life. Es la paz de Dios It's the peace of God la que hace que su iglesia permanezca unida. that causes his church to become united. Y en los primeros días de la iglesia primitiva, In the first days of the primitive church, escuche bien, estaban todos juntos they were all together, y todos tenían las cosas en común. and they all had many things in common. La escritura nos da testimonio Scripture gives us testimony de que compartían el pan en las casas. that they would share the bread in Dice the que home. todos comían juntos con alegría, Says that they all shared with que happiness, tenían mucha sencillez en el corazón todos. that they all had simplicity in their hearts. Nadie decía que era suyo lo que tenía, Nobody's owned what was theirs, sino que todo lo ofrendaban but everything they would offer it para la iglesia que Cristo fundó. for the church that Christ founded. Pero aunque ya habían empezado a tener todas las cosas en común, hermanos, But once they began to have many things in common, ya habían empezado a tener problemas entre ellos. they began to have issues within each other, Algunas defecciones. some effects. O sea, esta palabra que está un poco difícil, So this quiere word is a decir little bit que complicated, algunos hermanos de la iglesia which means some of the brothers and sisters in the church, se empezaron a separar de la iglesia de Dios. they began to separate themselves from the church. Lo empezaron a hacer de una manera desleal.
They began to make it in a way that was unloyal, O sea, con engaño, con mentiras. with lies. Y por eso es que en el capítulo 5 And which is why in the chapter 5, encontramos ya otro problema más. we find another problem. El caso de Ananías y Zafira. The point of Ananias and Sapphira. Esta es una historia muy predicada, hermanos. This is a story that's very preached. Porque Ananías y Zafira Because Ananias and es Sapphira una historia que habla de la honestidad que debe de haber en el ser humano. is a story that speaks about the honesty that should be in the life of a Christian. Es una historia que nos enseña que una mala administración en la vida de una persona It's a o de una story. familia Story of an administration in a family van a formar mentiras en torno de ellos mismos y aún de los demás que los conocen. that's going to form certain things in people and Así que children. Ananías y Zafira son salvos, pero mintieron. So Ananias and Sapphira, Tenían todas las cosas en común. they had many things in common. Vendieron sus propiedades They sold their properties y solamente entregaron una parte que no era a los discípulos. and they only gave a part that was not for the disciples. O sea que ellos falsificaron su verdadera situación financiera So they faked all of their para economic aportar situations menos de lo que en realidad era. to report less of what it truly was. La iglesia de Cristo ya se sostenía con las ofrendas de todos los creyentes. The Church of Christ was already gathered Los up with diezmos y believers, las ofrendas eran The tips and the aportaciones que offerings. ellos hacían. were the donations that they would give. Y Dios considera esa mentira como algo muy grave, hermano. And God considered that lie as something very, Es una very, ofensa contra el Espíritu Santo. it was an offense towards the Holy Spirit. Porque al Espíritu Santo no le podemos engañar. Because we cannot trick the Holy Spirit. Y dicho sea de paso, cuando nosotros predicamos de Ananías y Zafira, lo que tenemos que enseñarle a la iglesia y pedirle When we preach about these two characters and to the es churches, que no hay necesidad de mentir. it's simply that there is no necessity to lie. Solamente dele a Dios lo que es de Dios. Simply give God of what is God. Dios solamente le pide a usted una parte muy mínima God only asks us a very minimum de lo part mucho que Dios bendice nuestras vidas. of a lot of what God gives us. Bueno, yo pienso que le estoy hablando a una iglesia que es bendecida por Dios. I think that I'm speaking to a church who's very blessed by God. Yo creo que Dios es el que bendice su hogar, y el que soporta, el que trae sostén para toda su vida. I think God is the one that's giving us many blessings. Así que la honestidad es una conducta que debe de ser intachable delante de Dios. So honesty is a conduct that is very, very important to the Lord. Y ese fue un problema más que tenía la iglesia. And that was one more issue that the church Ahora, had. como resultado del crecimiento de la iglesia, As a result, los estudiosos de la palabra, los historiadores, the historians, dicen algunos que para este momento, some of them say that by this moment, cuando surge el problema en la iglesia, when the problem surges in the church, ya eran alrededor de entre 40 y 50 mil miembros de la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana. it was already about 4,000 members of those churches. ¿Cuál era el problema entonces? What was the problem then? Que al ser muchos y crecer, That from them being so many and from growing, la provisión diaria que se tenía que dar para las viudas the daily provision that we had to give to the widows era un gran trabajo para los apóstoles. was a great work for the apostles. Recuerden que solamente eran 12 apóstoles. Remember that it was only 12 of them. Y hubo un pleito entre los griegos y los hebreos, And there was arguing between the Hebrews and the Greeks porque los griegos se quejaron because the Greeks would complain que no estaban atendiendo bien a sus viudas. that they were not attending their widows well. Así que hubo un desacuerdo So there was a disagreement
Y de ese desacuerdo, de ese alegato, de ese reclamo, And from that disagreement and that reclaim, nos damos cuenta también que hubo otros problemas más ahí. we also take a notice that there was more situations. En following conclusión, up. hermano, desde el principio, la iglesia primitiva tuvo sus problemas. So that shows that from the very primitive church, they had its own problems. Y nosotros también los tenemos. And we as well have them. Los tiempos no han cambiado, hermanos. The times have not changed. Nosotros también tenemos problemas en la iglesia, en la congregación. We as well have problems in our very own congregation. En una ocasión, hace tiempo, vino una persona durante el día In one occasion a while ago, a person came up to y me me throughout preguntó the si yo day. era el pastor. Le dije que sí. They asked me if I was the pastor, and I answered yes. Y me dijo, es que yo ando buscando una iglesia donde congregarme. He said, it's because I'm looking for a church where I can congregate myself. Porque la iglesia donde yo iba hasta hace poco, Because the church I was attending to until not so long ago, había muchos problemas. there was too many problems. Yo le dije, bueno, yo le puedo decir que es usted bienvenido, pero también aquí hay problemas. Well, I can tell you that you are welcome here, but in here we'll also Es have que no problems. estamos exentos, hermanos. It's because we are not excused. Y aunque la iglesia tenía todas las cosas en común y parece que todo estaba de común acuerdo, And even though the church may have a lot of things in common, fue corrompida por la carnalidad humana que hay en el ser humano. it was corrupted by the flesh that every single one of us have. Así que los 12 apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba pasando. So all apostles were taking a notice what was going on. Y con el crecimiento numérico tan grande, tan rápido, And with the de la numerical iglesia, growth that was so fast, las necesidades económicas crecieron. the economic necessities began to grow. Y ellos mismos, los discípulos de Jesús, And themselves, the disciples, no estaban de acuerdo en dejar they were not agreeing el ministerio de la palabra de Dios to not leave the ministry of the Word of God para envolverse en los asuntos que tenían que ver con el dinero que se movía para el sostenimiento. to involve with the situations with the money that was rising upon. Entienda bien esto. Históricamente, Understanding this, historically speaking, la iglesia primitiva, the primitive church, la de los apóstoles, the one of the apostles, nace cuando tienen todas las cosas en común. begins when they have all things in common. Era un gran esfuerzo la administración It was really hard work, the administration. y la ley les ordenaba sostener a las viudas. And the laws order to sustain the widows. Y por si usted no sabe, eso no ha cambiado. And for if you don't know, that has not Aquí en la changed. iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús se sigue sosteniendo a las viudas. Here in this church, we still sustain the widows. Gracias a Dios, aquí no tenemos ninguna todavía. Thank goodness we still not have one yet. Pero el día que haya una viuda en esta congregación, But the day there is a widow in this la church, iglesia tiene que sostener a la viuda siempre y cuando no tenga quien vea por ella. the church must look over the Así era en widow. ese entonces. That's how it was back then. Por eso es que usted le debe de llamar la atención. ¿Por qué empezó a haber ese desacuerdo? That's why you must see why was there such disagreement. Y por esa razón está establecido hasta el día de hoy el sostenimiento de las viudas en las iglesias apostólicas. And for that reason, it still stands the Porque aquí sustaining of donde the usted widows. es la iglesia apostólica, hermanos. Because here where you are is the apostolic church. Déselo fuerte. Donde está usted en la iglesia apostólica. Where you are is the apostolic church. Así que los discípulos o los apóstoles, ellos no quisieron mezclarse con los asuntos del manejo del dinero, de la economía. So the disciples and or the apostles did not want to involve themselves with the economic situations that were going on. Y pues también le tengo que decir a usted que nunca es bueno So I also must tell you that it is never good que los pastores de una iglesia se mezclen con el dinero de la iglesia. that the pastors of a church is never mixed with the church money, Por eso la iglesia tiene un administrador principal which is why there's a main administrator. y ese administrador tiene sus asistentes.
And that administrator has their assistants. Entonces vea que el verso 2 So we see that the verse 2, dice que los 12 discípulos convocaron a la multitud de todos los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos creían, hermanos, que no debían de desistir del estudio de la palabra de Dios. they believed that it was not okay to separate from what the word. Ellos sabían que estudiar la palabra de Dios y preparar los sermones que tenían que dar, hermano, era algo demasiado importante para la multitud de creyentes que además cada día estaba creciendo y creciendo y creciendo. They knew it was important for them to read the word and to prep their preaches and their speeches for all the people that were gathering and increasing. Ellos sabían entonces que si se dedicaban a servir a las mesas, They knew then that if they were going to dedicate themselves vendría to serve the sobre la tables, vida de los apóstoles una ruina espiritual. it would take for there a spiritual ruin. Hoy en día para nosotros es muy importante Today, nowadays, it is very important que todos, la iglesia del Señor, busquemos that all of us as church Christ, estudiar la palabra de Dios, we seek to study the word, leer la Santa Biblia diariamente. read the holy word every day. La iglesia de Cristo debe de tener por disciplina diaria, hermanos, en la lectura de esta palabra de Dios. We need to have as discipline to read the word of God. Esta palabra de Dios, hermano, es la que nos va a ayudar a evitar This is the word that's going to help us avoid que usted caiga en una ruina espiritual. that you don't fall off a ruin. Quien no lee esta bendita y santa palabra de Dios, tarde que temprano va a caer en un desánimo, en una depresión, y de ahí no va a salir. Whoever does not read this word is going to fall into a Porque esta depression, palabra es una palabra viva, hermanos. because that word is a word that is Y esta alive. palabra es viva, pero también es una palabra de vida y de vida en abundancia para This todo word aquel que la lee y que la It's also medita. a book of life to whoever reads it. Quiero que entienda esto. I want you to understand the following. Los apóstoles estaban en una disyuntiva, The apostles o sea, en dos caminos. were taking separate paths. O nos dedicamos al ministerio de la palabra de Dios. Or we dedicate to the Escuche, ahí ministry. está, mire. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O nos dedicamos al ministerio de la palabra de Dios, porque si nos dedicamos a servir las mesas, vamos a desatender la palabra de Dios. Either we serve the ministry of the word of God or we go to help and wait on tables. Y ellos tomaron la mejor decisión. And they took the best choice. Ellos dijeron, nosotros no podemos hacer este trabajo. Said, we cannot do that job. Nosotros fuimos enseñados por el maestro, We were taught by the master por el Rey de Reyes y Señor de Señores para predicar su palabra. to preach his word. Entienda esto, yo me imagino cómo piensa Mateo, Leví. I see I think how Matthew and Levi would have thought. Yo era un publicano inmensamente rico I was a publican extremely y rich. fui llamado para predicar la palabra de mi Señor. And I was called to preach the word of my Lord. Entonces ahora voy a dejar de predicar la palabra para servir las mesas. So now I'm going to stop preaching the word to serve tables. Yo me imagino a Simón, a Pedro, a los pescadores. Yo teníamos nuestro propio barco y fuimos llamados para predicar la palabra de Dios. I imagine Simon thinking, I had Entonces my own boat, ahora and yet I was still called to Ni preach the vamos a word. ser pescadores de hombres So now we're not going to be neither y vamos a men estar fishers, sirviendo las mesas. or going to be serving the table. No, ellos dijeron, nosotros fuimos llamados We were called para la instead predicación de la palabra de Dios. for the preaching of the word of God. Y todos ustedes, los que dijeron amén, también han sido llamados para predicar la palabra de Dios.
And those of you who say Todos somos llamados para transferir las verdades del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. We are all called to preach the precious gospel of Christ. Ellos tenían que tener tiempo para la lectura de la palabra. They had to have time to read Ellos the word tenían of que God. tener tiempo para la oración. They had to have time for prayer. Una vida sin oración, hermano, es una vida seca. A life without prayer is a life that is dry. Y nosotros somos llamados, hermanos, para vivir en una gracia abundante que se derrame sobre nuestras vidas. And we are called to have an abundant life. Por eso es importante que la iglesia de Cristo Which is why it's important for the Church of Christ tenga bien entendido por qué los pastores siempre deben de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios y deben de tener tiempo para orar todos los días de su vida. Hay un pastor, donde quiera que sea, tiene que tener horas de lectura de Biblia y horas de oración. It is important for every single Christian to daily have time for prayer Nunca and es for bueno fasting. que un pastor se mezcle con los trabajos del mundo. ¿Lo puede It is hacer? never Sí, lo good. puede hacer. It is never good for a pastor to be involved over the worldly jobs. ¿Lo hacen algunos? Sí, lo hacen algunos. Can they do it? Yes, they can. And do some do it? Yes, they do. ¿Está prohibido que lo hagan? No está prohibido que lo hagan. Is it prohibited for them to do it? No, it's not. Pero no es bueno que un pastor se mezcle con los trabajos del mundo o con los negocios del mundo. Un pastor es llamado para estudiar la palabra, para orar diariamente, para preparar los sermones, para atender las necesidades de la iglesia, para estar al frente de la obra de Dios. A pastor is called to read and to study the Bible constantly and to attend to the church's needs. Y eso es lo que los apóstoles nos enseñan a And this través is de esta escritura. What the apostles teach us through this word. Ese es el centro de la enseñanza de lo que se está leyendo hoy. That is the center of the teaching that we are studying today. Para que toda la iglesia del Señor tenga una plena comprensión Which is why we all have a good understanding de que los problemas en una congregación van a ser menos, that the problems in a congregation are going to be less. no que no los vaya a ver, hermanos, Not that there's not going to be any. van a ser menos cuando hay un pastor que está al frente de día, de mañana, de tarde, de noche y de madrugada. Es diferente completamente. It's going to be less if there's a pastor who is ahead of the church 24/7. Y lamentablemente la iglesia de hoy en día, And unfortunately, the churches of today, no esta iglesia, not this church. alabado sea Dios, no esta Praise be iglesia. God, not this church. Déselo fuerte al Señor. La iglesia The church of nowadays buscan tener un pastor que sea un organizador, seek a pastor who is an organizer, que sea el promotor de eventos, for him to be the promoter of events, que también sea el administrador. for him to also be administrators. Buscan una iglesia que tenga un pastor que también sea el jardinero, que haga las yardas de todo el patio. They seek a pastor who also fixes landscape, Y se descuida, que sea el conserje de todo el edificio. for him to be the concierge from Y si the le queda whole un poco de building. tiempo, buscan tener un pastor que todavía pueda ir a visitar los hospitales And they also want a pastor, if they have time, to visit the hospitals, e ir a visitar a las familias, to go visit the families, ir a animar al hermano, a la hermana que está en desánimo, que ya no quieren venir a la iglesia. go speak to the families and church members who Y si are- por don't último want le to go to queda tiempo, church. And if they still have time pues va a preparar un poco de escritura para traer comida espiritual para nosotros. to prep scripture for the spiritual food. ¿Y sabe qué es lo que sucede, amado hermano? And do you know what happens? La iglesia que actúa así con un pastor The church that acts like that es la que sufre las consecuencias. is the one who suffers with consequences. Número uno, es una iglesia que está desatendida. Number one, it is a church that is unattended. Usted busca al pastor, no lo encuentra. You seek for the pastor and he's nowhere to be Quiere found. hablar con él, no puede.
You want to speak to him, he Lo cannot. necesita, está muy cansado. You need him, he's too tired. Trabajó mucho. He worked too much. ¿Le reclama a usted algo? He claims you Y él le va a something. decir, pues, ¿qué quiere que haga? ¿Que no ve que yo también tengo que trabajar? He'll say, well, can't you see I also have to work? Hermanos, las consecuencias son una iglesia desatendida. The consequences are a church Número that's dos, unattended. no hay tiempo para responder a las necesidades esenciales que hay en las familias. There's no time to respond to the essential needs of the families from the church. Y número tres, es una congregación donde no hay un orden bien definido en todas las funciones y ministerios que hay dentro de una iglesia. And the final one, there's no official organization to all the ministries in the Entonces church. en el versículo 3, So in the verse 3, los apóstoles dijeron esto. the apostle said the following. Fíjese la decisión que ellos tomaron. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Servir las mesas. Servir las mesas, hermano, se aplica hoy en día Serving tables applies to nowadays a servir en todas las áreas de una iglesia. to serve in all the areas of the church. Servir es el nombre conocido como diácono. Serving comes to a name Son servidores de otros. as the service of others. Sirven de buena voluntad. They work out of goodwill. Y los requisitos para asumir ese cargo, para tomar esas responsabilidades, And the requirements to take on for siguen siendo los mismos que pusieron los apóstoles Are the- hace más de 2000 años. are the same ones that the disciples and the apostles placed many years ago. Era la espiritualidad en cada uno de ellos, The spirituality within every single one of them, que fueran hombres de sabiduría that they were men of wisdom, y que fueran hombres llenos del Espíritu Santo. and for them to be men full of the Holy Spirit. Entonces tenían que ser seleccionados como servidores que fueran hombres de oración. So they had to be selected as men who were in prayer. Y esos 3 requisitos son requisitos que hoy tenemos que seguir cumpliendo en la iglesia, hermanos. And those requirements are the ones who are constantly being Todos requested in tenemos this que church ser now. hermanos y hermanas de buen testimonio. We all need to be brothers and sisters of good testimonies. O sea que todos debemos de tener una buena reputación. So we all need to have a good reputation. Yo no sé si aquí hubiera alguien que no le gustara eso, I don't know if there'll be somebody here who may not like that. pero todos debemos de buscar tener una buena reputación de nuestra vida cristiana, hermanos. But we all need to seek to have a good reputation of De Christian life. de usted o de mí se debe de decir lo mejor en todas partes. Of you or me needs to be spoken all the Eso good es things. tener un buen testimonio. That is having a good testimony. Por esa misma razón, en otras ocasiones le he pedido, sea un buen cristiano aquí dentro y por favor, también séalo allá afuera. Which is why it has been asked from y'all to be good Christians No within ponga the en church mal a and su also congregación, outside hermano. church. Tenemos una iglesia bien hermosa, hermanos. Do not make seem bad of our Tenemos una beautiful iglesia church. que sabe alabar a Dios. We have a church who knows how to praise God. Tenemos una iglesia que sabe venir en humillación y en adoración al altar de Dios. We have a church who knows how to worship the Lord in the altar. Tenemos que esforzarnos por ser creyentes de buen testimonio. We need to work hard to be Christians of good testimony. Buscar siempre la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seek always the fullness of the Holy Spirit, O sea, ser espirituales. which means being spiritual. Porque esto nos va a poder ayudar a discernir y a entender la diversidad de situaciones que se dan en una That's iglesia. going to help us comprehend the diverse of situations that will happen within the church. ¿Sabe por qué hay pleitos entre los hermanos o hermanas de una iglesia? Why is there anger and arguments within the brothers and sisters? Porque en lugar de ser espirituales son carnales. Because instead of being spiritual, they argue within the flesh. De verdad se lo digo.
Por cualquier cosita se quieren pelear. ¿Qué es eso? For anything they want to fight. Pregunto, ¿está bien eso o no está bien? Is that okay or is it not? Oh, hermanos, eso no puede ser en la casa de Dios. That cannot be in the house of the Es Lord. necesario que seamos espirituales, pero no carnales. It is necessary that we are spiritual but not in flesh. Tenemos que buscar la sabiduría en nuestras vidas. We need to seek wisdom in ¿Sabe within por our qué, hermano? lives. Porque la sabiduría nos hace ser prácticos e idóneos para desarrollar un ministerio. Because those are the requirements to be able to enroll and grow from our gifts. Vuelvo a poner el ejemplo de estos jovencitos. I will once more give the example of these young men. La sabiduría que Dios les ha dado The wisdom that has been given to them les ha hecho desarrollar un ministerio poderoso, hermanos. has helped them enroll a beautiful ministry. Ya se está hablando que los quieren llevar a ministrar a otros lugares. They are speaking of taking them to minister in different places. ¿Usted cree que como padres de estos jóvenes no los vamos a apoyar en la iglesia? You think that a parent of those young, they're not going to support? Pero si ellos no son guiados por sabiduría de Dios, But if they are not guided by the wisdom of the Holy Spirit, cualquiera de ellos puede torcer. any of them can twist their path. Entonces, nosotros somos llamados a tener sabiduría en nuestras vidas, porque tenemos que ser prácticos y tenemos que ser idóneos para desarrollar los dones del ministerio que Dios le ha dado a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a todos los que estamos aquí. Alguien puede decir aleluya. So we must have wisdom from the Lord for us to be able to enroll the ministries that have been given to all of us. Los apóstoles creían, hermanos, que para vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, The apostles believed in order to be filled of the Holy Spirit, iba a ser un factor que iba a determinar en ellos mismos como apóstoles de Jesús it was going to be a factor, as I was saying, un crecimiento mayor it was going to be a major growth de la iglesia de Cristo. of the Church of Christ. Y hoy en día, amados hermanos, estamos en una campaña fuerte And today we are in a very strong campaign de hacer discípulos, of creating disciples, de buscar que cada uno de nosotros of seeking that every single one of us, seamos un discípulo de buen testimonio, we are disciples of good llenos del testimony, Espíritu Santo filled of the Holy Spirit, y con sabiduría en nuestras vidas. Alguien puede decir and gloria a with Dios, wisdom in our hermano. lives. Aleluya. La mala reputación de otros creyentes. The bad reputation of other believers. Ponga atención en estas palabras que voy a decir. En todas las iglesias, incluyendo aquí, To Hay all the churches, creyentes including this one, que tienen mala reputación. Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, when we look at the story from the primitive church, nos vamos a dar cuenta que la mala reputación de los pleitos que habían entre los griegos y los hebreos we take in notice of the arguing that was going on between the Greeks and the apostles, the Hebrews, en las mentiras de Ananía y de Zafira, within the lies of Ananias and Sapphira. no traían un buen testimonio They de did, la iglesia que Cristo fundó. they did not have a good representation and reputation of the church. Dicho con otras palabras, estaban haciendo a Dios mentiroso. They were making God a liar. ¿Sí? Porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Because scripture says you will know the truth and the truth will set you free. Pero ellos seguían permaneciendo esclavos But they kept being slaves de sus propias conveniencias y de sus maneras de ser. of their own conveniences and their ways of being. Ahora le voy a decir, toda la iglesia de Cristo Now all of the Church of es Christ llamada para vivir en libertad.
It's called to live in liberty. Oiga bien, es llamada para vivir en libertad. It's called to live in freedom. Necesitamos deshacer de nuestra vida todo aquello que nos esclaviza, todo aquello que no nos permite ser verdaderamente libres, libres y completamente libres. Free and completely free. Así que no es bueno So it is not good que ninguno de nosotros satisfaga los deseos de nuestra carne. for none of us to satisfy what the flesh Ahora, wants. ¿cómo podemos ser creyentes que mantengamos la plenitud del Espíritu en nuestras vidas? Porque a veces eso es complicado. Now, how will we ever be able to be in good representation? Es complicado mantener la llenura del Espíritu en nuestras vidas. It's hard to maintain the fullness of the Holy Spirit. Y volvemos a la misma recomendación. And we go back to the Es que recommendation. no hay otra, hermano. There is no other Oración, prayer, lectura de la palabra de Dios reading of the Word of God, y una vida práctica. and a practical life. ¿Qué es hacer una vida práctica? What is doing a practical life? Voy a obedecer a Dios en su palabra I'm going to obey God y in lo que Scripture Dios me dice que hay que hacer, and to what God eso asks us es to do. lo que debo de hacer. That is what we Una have to vida do. práctica. A practical life. ¿A qué viene a la iglesia? Why do you come to church? ¿A qué viene a la iglesia? ¿Vienes a alabar a Dios? Do you come to worship God? Sé práctico. Be practical. Ríndele tu mejor alabanza a Dios. Bring your best praise and worship to God. Sélo fuerte. ¿A qué vienes a la iglesia? Why do you ¿Vienes a come to adorar a tu church? Señor? Do you come to worship your Lord? Ríndele la mejor adoración a tu Señor. A eso veniste. Sé práctico. Give him the best worship you can give him. Be practical. ¿A qué viniste a la iglesia? Why did you come to A church? declarar que Dios te ha bendecido. To declare that the Lord has Sé blessed you. práctico. Be practical. Bendice la obra de Dios. Extiende tu mano y dale a Dios tu mejor ofrenda. Los diezmos que le corresponden al Señor. Then bless the Lord with the best giving Todo that you se can give. trata, amados hermanos, de una vida práctica. It's all about having a practical life. Y vivir constantemente por el Espíritu Santo es dar muerte a las obras de la carne que están en nosotros. And living constantly by what the Lord gives us. Y esta escritura, toda usted la encuentra en las epístolas paulinas. We can all find them into the Paulistic epistles. Tenemos que ser constantes. We need to be constant. La vida del cristiano tiene que ser constante. The life of a Christian must be constant. No podemos decir hoy, sí, te alabo, Señor, yo te alabo. Y luego otro tiempo, no. We can't say, yes, Lord, I worship you. Tenemos And que ser then later on in constantes. time, we do not. We must be constant. Y debemos de ser hombres. Vamos a And we must be men and women who serve God. que no seamos de doble. And we are not from double hopes. Con Dios es sí, todo con Dios. With God is yes and all of it Y yes. con el mundo, hermanos, nada es no. And the world is with no. El mundo queda atrás. The world stays back. Y nosotros somos llamados para decirle a Dios, Señor, aquí estoy, usa mi vida. And we are called to Usa tell mi the vida. Lord, yes, Usa mi use my vida. life. Así que, amados hermanos, esta palabra que hoy traje para ustedes So this afternoon that I brought, the word that I brought for you today, es el preámbulo de la presentación it's for the preamble of the presentation del nuevo equipo o del equipo de servidores of the team of servers que vamos a estar sirviendo durante el año 2023 that will be serving throughout the year of 2023 aquí en nuestra congregación. here in our congregation. Y muchos de ustedes van a ser los mismos todavía. And many of you will still be the Han same, cambiado. Pero algunos hermanos son diferentes en su función. but others will be different in their function. Entonces, a partir de este momento,
voy a llamar a nuestros hermanos So upon this moment, I am going to call, porque es necesario que ustedes conozcan quiénes son los que van a estarme ayudando a mí en el trabajo pastoral.